Bienvenidos al canal de Ingeniería Civil. En este video vamos a resolver el problema número 2 de empujes activos y pasivos. Si te perdiste el problema 1, dejaré el link en la caja de descripción. Bien, el ejercicio nos dice: el muro de contención presenta un relleno de suelo sin cohesión. Es decir que lo más probable que el tipo de suelo que esté usando el muro sea un suelo arenoso. Determine el empuje pasivo por longitud unitaria por el método de Rankine. Y también te dice hallar la presión pasiva en el fondo del muro. Aquí tenemos los datos. Nos dice que la altura del muro de contención es 4.2 metros. El peso específico es 17.54 kN por metro cúbico. Y en este caso el ángulo de fricción vendría a ser 37 grados. Muy bien. Es necesario tener en cuenta dos conceptos claves antes de iniciar nuestro ejercicio. El primero es el empuje activo. El empuje activo vendría a ser una fuerza que va a permitir desplazar o girar al muro de contención. Y el segundo término sería el empuje pasivo. Bien, si tenemos una fuerza que intenta desplazar y girar, tiene que haber o existir una fuerza que evite ese desplazamiento o ese giro. Esa fuerza vendría a ser el empuje pasivo, que se ubica en esta zona. Entonces podemos decir nosotros que el empuje activo se ubica en la zona activa, donde presenta el mayor volumen de tierra, y en este caso el empuje pasivo se ubica en la zona pasiva, donde existe una menor cantidad de tierra o de suelo. Sin embargo, es necesario recordar que el empuje activo presenta un valor mínimo respecto a otros empujes, como es el caso del empuje pasivo. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejercicio. Básicamente la altura era 4.2 metros, el peso específico 17.54 y en este caso el ángulo de fricción vale 37. Bien, como nos decía nosotros que el tipo de suelo presentaba una cohesión 0, nosotros podemos asumir que el suelo es de un tipo arenoso, con una cohesión igual a 0. Bien, luego tenemos tres pasos que seguir. El primer paso es hallar el coeficiente pasivo. Como a mí me pide hallar la fuerza pasiva, entonces primero tengo que hallar el coeficiente pasivo. ¿Y cómo hallo el coeficiente pasivo? Bueno, el coeficiente pasivo está dada por una fórmula que la vimos en el video anterior, que es igual a Kp igual a la tangente al cuadrado de 45 grados. En este caso va a ser más el ángulo de fricción sobre 2 y cerramos paréntesis. Entonces el coeficiente pasivo está dado por esta fórmula, siempre y cuando mi talud en este caso no presente un ángulo diferente de 0. Luego tenemos que reemplazar los datos, ¿no? Yo les había enseñado una fórmula o una forma más básica, más fácil de resolver, que era utilizando el Excel. Entonces nos vamos a la pestaña de Excel. En este caso estamos acá y colocamos los datos, ¿no? El ángulo de fricción vale 37 y automáticamente en este caso la fórmula nos bota el coeficiente pasivo, que vendría a ser 4.022 unidades. Entonces copiamos ese valor, 4.022, redondeando 4.023. Entonces Kp vendría a ser 4.023. No tiene unidades, es adimensional. Muy bien, ahora el segundo paso es hallar la fuerza pasiva. ¿Cómo hallamos la fuerza pasiva? Básicamente está por el área, en este caso de la carga distribuida triangular. Entonces la base vendría a ser, en este caso, el coeficiente pasivo multiplicado
por el peso específico por la altura. Y en este caso también tendríamos una altura, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta altura? Bueno, es este valor, 4.2 metros. Entonces acá ponemos la altura. Cuando nosotros hallamos el área, ¿cómo vendría a ser el área? A ver. El área vendría a ser más o menos, vamos a colocar un poquito más abajo. El área vendría a ser en este caso vendría a ser KP por el peso específico por la altura. Esto vendría a ser la base, ¿no es cierto? La altura vendría a ser H, y como es un triángulo tiene que estar dividido entre 2. Entonces esto vendría a ser el área de ¿qué? De la carga distribuida triangular. Entonces la fórmula de la fuerza pasiva vendría a ser la siguiente. La fuerza pasiva se representa con esta letra, PP, fuerza pasiva o empuje pasivo. Es igual a un medio, que también podemos escribirlo como 0.5, ¿no es cierto? Multiplicado, en este caso, por el peso específico, por el coeficiente pasivo, por la altura al cuadrado, y habríamos acabado ya con la fórmula. Entonces ahora está mucho más fácil, solamente tenemos que reemplazar los datos. Ustedes lo pueden hacer de forma manual, así resolviéndolo sin ayuda del Excel, pero también lo pueden hacer con la ayuda del Excel, no hay problema. Entonces, haciendo uso del Excel, vamos a reemplazar los datos. El peso específico vale 17.54, entonces colocamos ese valor. La altura me dice que es 4.2, entonces colocamos también 4.2. Y automáticamente a mí me da el valor, en este caso, del empuje pasivo, que vendría a ser 622.337. Ya colocamos ese valor acá. Vendría a ser 622.337. Ponemos acá punto 337. Importante las unidades. ¿Qué unidades tiene el empuje pasivo? Vendría a ser kilonewton por metro. Entonces ahí ya tendríamos en este caso el valor de la fuerza pasiva. Si se dan cuenta, 622 es un valor muy alto y se cumple en este caso pues con la teoría, ¿no? Habíamos hablado que el empuje pasivo tenía que tener un valor numéricamente muy alto y que el empuje activo tendría que tener un valor numéricamente muy bajo. ¿Por qué? Porque si el empuje pasivo tiene un valor alto, entonces va a poder soportar todo este talud que tenemos en esta zona. Y nuestro muro de contención también, a través del peso, juntamente con el empuje pasivo, van a soportar esta fuerza activa. Por lo tanto, va a existir la estabilidad. Y finalmente tenemos que hacer el paso 3. Muy bien, entonces en el paso 3, bueno, nos dice hallar la presión activa en el fondo del muro. Esto lo hago porque el ejercicio me pide, en este caso, que halle la presión activa. Y simplemente ponemos lo siguiente. La presión activa va a ser igual, en este caso, al coeficiente pasivo multiplicado por el peso específico por la altura, que vendría a ser básicamente este valor. Entonces está fácil de hallarlo. El coeficiente pasivo lo tenemos acá, que es 4.023. En este caso el peso específico vale 17.54, lo anotamos también. Y la altura, si no me equivoco, es 4.2. Muy bien, ese valor sería 296.366 kilonewton metro cuadrado. Entonces ya hemos hallado la fuerza pasiva y la presión activa. Es necesario colocar este valor en esta zona, que vendría a ser 622.337 kilonewton por metro, que vendría a ser la fuerza.
Y la ubicación de esa fuerza, no se olviden que siempre en una carga distribuida triangular era 1/3 de la altura total. Entonces si mi altura es 4.2 entre 3, eso vendría a ser 1.4 metros. Entonces esta fuerza, que es la presión o la fuerza pasiva, se ubica a 1.4 metros de mi carga distribuida triangular. Y bueno, para finalizar, también está esta carga distribuida rectangular. Siempre se usa esta carga distribuida cuando tengamos una cohesión. Recuerda que la fórmula en este caso era 2 veces, vamos acá, 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente que estamos utilizando. En este caso es el coeficiente pasivo, entonces colocamos acá coeficiente pasivo. Sin embargo, la cohesión vendría a ser 0 y no existiría en este caso un valor numérico para la carga distribuida rectangular. Es por ello que no se considera en este paso 2. En el siguiente video vamos a aumentar más el nivel, vamos a adicionar una carga extra y vamos a considerar una cohesión diferente de 0. Te voy a dejar el link en la parte superior del video. No olvides darle un like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos en obra.